Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros en general. Les habla la alumna Andrea Pariona Lazo del octavo B. El día de hoy les narraré mi tradición titulada El Shintir en las oscuridades. En un invierno de esos que te dan escalofríos del año 1960, mi abuelo Hernán, mi bisabuelo Julián y otras personas se encontraban trabajando en un campo, en el cual se cosechaba papa. Era una costumbre hacer una ruma. Una ruma era como una acumulación de varias cosas. En este caso, la ruma era de papa. En esta, la gente escogía las papas buenas, las malogradas, las grandes, las pequeñas, las podridas, todo tipo de papa. Como esta ruma se encontraba en un campo abierto, una persona tenía que quedarse a cuidarla para que nadie se la robara. En este caso le tocó a mi abuelo Hernán. Mi bisabuelo Julián, quien era el capataz de esta ruma, le había dicho que la cuidara desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Mi abuelo Hernán aceptó y decidió traerse una silla y una manta para abrigarse del inmenso frío que hacía. Eran ya como las 12 de la noche cuando a mi abuelito Hernán se le apeteció tomar un poco de agua. En esa época, el agua se encontraba en un pozo. Él, al servirse el agua, empezó a escuchar unos ruidos extraños y raros. Él no hacía caso, hasta que de pronto vio como a unos 10 metros de distancia un pequeño ovillo que a medida que avanzaba empezaba a crecer. Mi abuelito Hernán desesperado pensaba que ya lo iba a aplastar, hasta que se acordó que mi bisabuelo Julián le había dicho que si veía o escuchaba algo parecido, lo único que tenía que hacer era tirarse sobre el suelo en forma de una cruz. Él inmediatamente lo hizo, cerrando los ojos y rezando para que nada malo le pase. Cuando ya el ovío estaba lejos sobre él sentía un alivio enorme. Y él nos cuenta que cuando éste pasaba sobre él, empezaba a escuchar ruidos como carcajadas, risas, llantos. Hasta llegó a escuchar la misma voz, risas, llantos. Hasta llegó a escuchar la misma voz del diablo. Cuando pasó todo esto, él inmediatamente fue a avisarle a mi abuelito Julián lo que había pasado. Él le había dicho que era un guerrero porque había derrotado a la misma muerte. Mi abuelito Hernán no entendía por qué, hasta que mi bisabuelo Julián le dijo que ese ovillo se llamaba Shintil y que era como un mensajero del diablo, que a las almas más puras se las llevaba. Pero muy pocos sabían que si tú te recostabas sobre el piso en forma de una cruz, el Shintil, en vez de llevarte, te dejaba. Y eso fue lo que pasó con mi abuelito Hernán. Gracias a Dios, todo esto ya pasó y se quedó solo como una mala experiencia, que el día de hoy se las estoy contando. Muchas gracias por prestarme su atención. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros en general. Les habla la alumna Andrea Pariona Lazo del octavo B. El día de hoy les narraré mi tradición titulada El Shintir en las oscuridades. En un invierno de esos que te dan escalofríos del año 1960, mi abuelo Hernán, mi bisabuelo Julián y otras personas se encontraban trabajando en un campo, en el cual se cosechaba papa. Era una costumbre hacer una ruma. Una ruma era como una acumulación de varias cosas. En este caso, la ruma era de papa. En esta, la gente escogía las papas buenas, las malogradas, las grandes, las pequeñas, las podridas, todo tipo de papa. Como esta ruma se encontraba en un campo abierto,
una persona tenía que quedarse a cuidarla para que nadie se la robara. En este caso le tocó a mi abuelo Hernán. Mi bisabuelo Julián, quien era el capataz de esta ruma, le había dicho que la cuidara desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Mi abuelo Hernán aceptó y decidió traerse una silla y una manta para abrigarse del inmenso frío que hacía. Eran ya como las 12 de la noche cuando a mi abuelito Hernán se le apeteció tomar un poco de agua. En esa época, el agua se encontraba en un pozo. Él, al servirse el agua, empezó a escuchar unos ruidos extraños y raros. Él no hacía caso, hasta que de pronto vio como a unos 10 metros de distancia un pequeño ovillo que a medida que avanzaba empezaba a crecer. Mi abuelito Hernán desesperado pensaba que ya lo iba a aplastar, hasta que se acordó que mi bisabuelo Julián le había dicho que si veía o escuchaba algo parecido, lo único que tenía que hacer era tirarse sobre el suelo en forma de una cruz. Él inmediatamente lo hizo, cerrando los ojos y rezando para que nada malo le pase. Cuando ya el ovillo estaba lejos sobre él sentía un alivio enorme. Y él nos cuenta que cuando éste pasaba sobre él, empezaba a escuchar ruidos como carcajadas, risas, llantos. Hasta llegó a escuchar la misma voz, risas, llantos. Hasta llegó a escuchar la misma voz del diablo. Cuando pasó todo esto, él inmediatamente fue a avisarle a mi abuelito Julián lo que había pasado. Él le había dicho que era un guerrero porque había derrotado a la misma muerte. Mi abuelito Hernán no entendía por qué, hasta que mi bisabuelo Julián le dijo que ese ovillo se llamaba Shintil y que era como un mensajero del diablo, que a las almas más puras se las llevaba. Pero muy pocos sabían que si tú te recostabas sobre el piso en forma de una cruz, el Shintil, en vez de llevarte, te dejaba. Y eso fue lo que pasó con mi abuelito Hernán. Gracias a Dios, todo esto ya pasó y se quedó solo como una mala experiencia, que el día de hoy se las estoy contando. Muchas gracias por prestarme su atención.